Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pelea de pesos pesados, de estas de la filosofía del derecho. Nada menos. Iusnaturalismo contra positivismo. Y todo viene de un ensayo que nos ha llegado y que lanza una pregunta que sinceramente a mí me quita el sueño. Es una pregunta clave, ¿sí? ¿Puede una ley ser, digamos, perfectamente válida, aprobada en un parlamento, publicada y todo, y ser al mismo tiempo una monstruosidad? O sea, profundamente injusta. Y la pregunta que sigue es, ¿y qué hace un juez con eso? Exacto. La aplica y ya está. Bueno, pues nuestro objetivo hoy es desentrañar qué es esto del iusnaturalismo, por qué una idea tan antigua sigue dando guerra y, sobre todo, cómo se cuela en nuestro día a día. A través de los derechos humanos, de las constituciones. Justo, y con la lupa puesta en el caso de Colombia, que es muy interesante. Vale, a ver, vamos a intentar aclarar esto. La idea central del iusnaturalismo, si le quitamos toda la paja académica, a mí me parece que es bastante de sentido común. Sí, en el fondo es muy intuitiva. Viene a decir que por encima de las leyes que votan los políticos existe algo como un derecho natural, unos principios de justicia que son, pues, universales. Superiores a la ley escrita. Eso. El texto que manejamos usa una analogía que me parece genial. Dice que es como si la humanidad sociedad anónima tuviera un código ético fundamental ¿Me gusta? y las leyes de cada país tuvieran que pasar una auditoría contra ese código. Si una ley suspende, pero de forma catastrófica, quizá es que ni siquiera es una ley de verdad. Esa es la idea. Pero claro, dicho así, me suena un poco vago. ¿La justicia de un griego de hace 2500 años es la misma que la de un revolucionario francés? Esa es la pregunta del millón. Y tienes toda la razón. No es una teoría monolítica, para nada. Es más bien un club con socios muy distintos. Ah, Podemos agruparlos, digamos, en tres grandes familias. La primera sería el iusnaturalismo clásico, el greco-cristiano. ahí están los de la antigua Grecia, Roma. Exacto. Sófocles, Cicerón, más tarde Santo Tomás de Aquino. Ellos creían en una ley superior que venía o de los dioses, o de la razón, con mayúsculas, o de Dios. Entiendo, una especie de manual de instrucciones del universo que nos dice cómo comportarnos. Algo así. Estaba grabada en el ADN del universo. Pero luego, con la modernidad, la cosa cambia, y cambia radicalmente. Llega el iusnaturalismo racionalista. Grocio, Locke, Rousseau. Esos son. Y aquí el foco se desplaza. Ya no es el cosmos, es el individuo. Ya no se habla tanto de un plan divino, sino de los derechos naturales que cada persona tiene por el simple hecho de ser racional. La vida, la libertad, la propiedad. Exacto. Y estos derechos no te los da ningún rey, los tienes de fábrica. Y la tercera rama, la contemporánea, es la que habla nuestro idioma. Se centra en la dignidad humana. Vale, eso ya me suena más. Claro, en la dignidad y en los bienes básicos que necesita una persona para florecer. Y este lenguaje conecta directamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y con las constituciones de ahora? Justo. Lo fascinante es ver esa misma intuición, la de que hay una justicia por encima del poder, adaptándose y cambiando de traje a lo largo de la historia. Y es que esa historia es increíble. La idea arranca en el teatro, nada menos, en la antigua Grecia, con Antígona de Sófocles. Un texto fundamental. El argumento es brutal. El rey Creonte prohíbe por ley enterrar a Polinices, el hermano de Antígona, porque lo considera un traidor. Pero ella desobedece, Y la pillan. claro. Y cuando la detienen, su defensa no es legal, es moral. Dice que ha obedecido unas leyes no escritas e inmutables de los dioses, que son superiores a cualquier decreto. Es la conciencia contra el poder del Estado. Totalmente. Y lo increíble es que este conflicto se repite. Pensemos en los juicios de Nuremberg. La defensa de muchos oficiales nazis era, en esencia, la de Creonte. Yo solo cumplía órdenes. Yo solo cumplía la ley vigente. Y la respuesta de los fiscales fue la de Antígona. Existen crímenes contra la humanidad que ninguna ley nacional puede legitimar. Has dado en el clavo. Ese es el hilo conductor. Esa idea viaja a Roma, donde un político como Cicerón habla de la lex naturalis, la ley natural, como una razón recta que es universal y eterna. Para todos los pueblos. Para todos. Y siglos más tarde, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino lo convierte en un sistema casi diría arquitectónico. Para él hay una jerarquía clarísima. A ver, Arriba del todo la ley eterna, la razón de Dios. Un escalón por debajo la ley natural, que es nuestra pequeña participación como seres racionales en esa mente divina. que nos da principios básicos. Como hace el bien y evita el mal. Y abajo del todo,
La ley humana, las leyes de los parlamentos, que solo son legítimas si no contradicen la ley natural. De aquí sale una de las frases más explosivas de la historia del derecho. Lex injusta non es lex. Esa misma. La ley injusta no es ley. Esa frase, la ley injusta no es ley, es que es increíblemente potente. Es casi una declaración de guerra. ¿Lo es? Pero me imagino que para un positivista, para el bando contrario, esa frase debe de ser la más peligrosa del mundo. Suena casi una invitación a la anarquía, ¿no? Responden con pánico, básicamente. Claro, a que cada uno decida qué leyes cumple y cuáles no. Para la tradición positivista, con pensadores como Kelsen o Hart, esa frase es el origen de todos los males, la inseguridad, el caos. Su réplica es tajante. ¿Y qué dicen? Una cosa es el derecho que es, y otra, el que debería ser. La moral y el derecho, mundos separados. Hay que analizarlos por separado. Vale. Segundo punto, que es la consecuencia lógica. Una norma es válida, no por ser justa o buena, sino porque se ha creado siguiendo el procedimiento establecido. La aprobó el órgano competente. Se siguió el proceso. Si es sí, es derecho válido. Nos guste o no su contenido. Es derecho válido. Un momento. Pero si llevamos eso al extremo, ¿no estamos abriendo la puerta a justificar cualquier atrocidad? Ahí está el gran debate. Es que decir que una ley es válida simplemente porque siguió el procedimiento suena a la excusa perfecta para un burócrata en un régimen totalitario. Mire, la ley de pureza racial fue votada, es perfectamente válida, yo solo la aplico. ¿De verdad los positivistas no ven ese peligro inmenso? Lo ven, por supuesto. Y es el punto más débil de la teoría en su versión más radical, claro. Teóricos como Hart admitirían que ante leyes moralmente monstruosas puede existir un deber moral de desobedecerlas. Ajá, bueno. Pero, y aquí está el matiz, insistirían en que eso no las convierte en no derecho. Seguirán siendo leyes. Leyes malvadas, que no deberíamos obedecer, pero leyes al fin y al cabo. O sea que para ellos la validez jurídica y la justicia moral son dos cosas distintas. Totalmente. Es como confundir la química con la gastronomía. Una tarta puede estar hecha siguiendo la receta al pie de la letra. Eso sería la validez química. Pero puede saber a rayos. Exacto. La injusticia gastronómica. Para el positivista, el jurista es el químico que verifica la receta, no el crítico que la prueba. La justicia para ellos es un ideal ético, político, importantísimo, pero externo al derecho. Vale, entiendo el choque. Es un diálogo de sordos, entonces. El positivista pregunta, ¿es esta norma formalmente válida? Y el dios naturalista contrapregunta, sí, ¿pero es justa? Y parece un callejón sin salida. Hasta que la historia, como casi siempre, interviene y lo pone todo patas arriba. Supongo que nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Directamente. El trauma de los regímenes totalitarios, del Holocausto, de leyes que eran formalmente válidas y que ampararon la barbarie, supuso un golpe durísimo para el positivismo más ingenuo. Claro. Después de la guerra, sobre todo en Alemania e Italia, surge una pregunta. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar? ¿Cómo nos aseguramos de que un Hitler no pueda llegar al poder legalmente y usar la ley para destruir la democracia? Y la respuesta fue una especie de regreso del justnaturalismo, pero... Como dice el texto, con traje moderno. Y ese traje moderno son las constituciones y los derechos humanos, ¿no? Es que, a ver, el lenguaje es idéntico. ¿Lo es? Cuando lees la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de derechos inherentes, inalienables, que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos. Puro justnaturalismo. No dice los estados amablemente nos conceden estos derechos. Dice los estados tienen la obligación de reconocerlos y protegerlos. Porque ya los tenemos. Totalmente. Los derechos humanos son la encarnación de esa vieja idea. Son un núcleo de exigencias de justicia que se consideran un límite infranqueable para cualquier poder político. Un límite. Y las constituciones que se redactan después de la guerra, como la Ley Fundamental de Bonn en Alemania, hacen algo revolucionario. Meten esos principios morales dentro del propio sistema jurídico. Ah, o sea que ya no son un ideal flotando por ahí. No, ahora son derecho positivo del más alto nivel. Son lo que se llama constituciones principialistas o axiológicas, porque están cargadas de valores, dignidad humana, libertad, igualdad. Y entonces la vieja frase La de lex injusta non es lex. se transforma. Ya no es un arma filosófica en manos de un individuo, ahora es una herramienta jurídica en manos de un tribunal constitucional. ¿Qué puede decir?
Esta ley del Parlamento viola la dignidad humana de la Constitución. Por lo tanto, es nula. Deja de ser ley. Exacto. El juez está obligado a interpretar. Se convierte en una especie de guardián de esos valores. Se convierte en una figura mucho más poderosa y, por tanto, mucho más controvertida. Y aquí es donde surgen los grandes riesgos, que es una pregunta clave de los materiales. Claro, si cada juez empieza a interpretar las leyes según su propia idea de justicia. ¿Qué pasa? Pues primero, el riesgo del subjetivismo. No queremos un país donde un juicio dependa de si al juez le tocó un mal día. O si su equipo de fútbol perdió, claro. Segundo, la inseguridad jurídica. La gente necesita saber a qué atenerse, tener unas reglas estables, no una lotería. Y tercero, el peligro de la instrumentalización ideológica. ¿Qué quieres decir con eso? Pues usar los grandes principios constitucionales como una excusa para imponer una agenda política o religiosa particular. Claro, usar la dignidad humana para justificar cualquier decisión que a uno le parezca correcta, aunque no tenga un anclaje claro en la ley. Ese es el temor. Por eso, la clave en estos sistemas es que la argumentación del juez no puede basarse en «mi moral personal dice que», Tiene que estar anclada en el texto. en el texto de la Constitución, en la jurisprudencia del Constitucional, en los tratados internacionales. Se trata de una razón jurídica pública, compartida, no de una conciencia privada. Y aquí el caso de Colombia, que se analiza en el texto, es un laboratorio perfecto de todo esto. La Constitución de 1991 es el ejemplo paradigmático de una constitución principialista. Totalmente. Abre diciendo que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y crea mecanismos potentísimos para que eso no sea solo un poema. Exacto. Figuras como la acción de tutela, que permite a cualquier ciudadano ir directamente a un juez a pedir protección de sus derechos fundamentales. Es una manifestación clarísima de esta filosofía. O el concepto de bloque de constitucionalidad, que básicamente le dice a los jueces, ojo, la norma suprema no es solo la Constitución escrita, también lo son los tratados de derechos humanos que Colombia ha ratificado, con lo cual, en un sistema así, la separación estricta entre derecho y moral se cae. Se viene abajo. Un juez en Colombia tiene el deber constitucional de leer el Código Civil o el Código Penal a través de la lente de la dignidad humana. Hacer lo contrario sería paradójicamente una decisión antijurídica. Entonces, después de todo este recorrido, ¿dónde aterrizamos? Si intentamos sacar las ideas en claro, yo diría que, primero, el iusnaturalismo mantiene viva la llama de que el derecho y la justicia tienen que estar conectados. Que no pueden ser solo un ejercicio de poder. Segundo, que esa idea, aunque parezca abstracta, ha sido el motor de las revoluciones que nos han dado los derechos que hoy damos por sentados. Sin duda. Y tercero, que el constitucionalismo moderno ha encontrado una forma de meter al lobo iusnaturalista dentro del corral del derecho positivo. Me gusta esa imagen. Le ha dado herramientas jurídicas para que actúe desde dentro del sistema. Yo lo resumiría con la idea de un modelo híbrido, que es donde creo que están la mayoría de sistemas democráticos hoy. No son ni puramente positivistas ni puramente iusnaturalistas. Funcionan con un motor de dos tiempos, diría yo. A ver, explícate. Por un lado necesitan la técnica, el rigor y la seguridad que aporta el positivismo para el día a día. Las reglas deben ser claras. Pero por otro, mantienen una válvula de seguridad iusnaturalista. Que son la Constitución y los derechos humanos. Exacto. Esa válvula nos recuerda constantemente que el sistema tiene un propósito, un fin último: servir a la dignidad de las personas. Y que cuando una ley se desvía de forma radical de ese propósito, el propio sistema tiene los anticuerpos para expulsarla. Es un equilibrio tenso, entonces. Penso, difícil, pero probablemente el mejor que hemos encontrado. Un equilibrio tenso, me gusta esa definición. Y para cerrar, nos gustaría dejar una pregunta en el aire, que se inspira en todo esto que hemos hablado. Adelante. Hemos visto el dilema en el mundo de los jueces y las leyes. Pero si lo pensamos, ¿en qué otros ámbitos de la vida nos enfrentamos a este mismo choque? ¿Cuándo sentimos esa tensión entre cumplir una regla establecida y apelar a una justicia no escrita que creemos superior? Buena pregunta. Puede ser en el trabajo, frente a una norma de la empresa que nos parece injusta, en nuestra comunidad o incluso en decisiones personales. ¿Dónde está la Antígona que todos llevamos dentro?